Ya. Bueno, esperando que estén todos bien. Muchas gracias a los que están en estos momentos conectados. Em, Agradecerle primero que todo a Pablo Hernández por darnos nuestra presentación para hacer una pequeña introducción en esta segunda charla de la ruta de la interdisciplinaridad. Em, Pablo de nacionalidad venezolana. Él hizo su pregrado en la famosa Universidad Nacional Experimental de Táchira. Luego su posgrado en España, también una muy buena universidad, la Universidad Politécnica de Madrid, sobre matemáticas. En esta oportunidad, Pablo pertenece al núcleo de matemáticas, física y estadística, y sin duda es uno de los buenos académicos matemáticos que tiene el núcleo, ¿ya? Así que un agrado escucharlo también y agradecerle por sus temas de investigación que en esta oportunidad hablar sobre lógica clásica y lógica borrosa, ya o difusa. Así que muchas gracias, Pablo, y te concedo tu tiempo para que nos explique un poco de tus temas. Bien. Bueno, muchas gracias Felipe por la introducción y muchas gracias a los participantes. Pues vamos a hacer una comparación con ejemplitos básicos. Tal vez en algún momento introduzca alguna operación o alguna propiedad, pero no es la idea hacer énfasis en las propiedades como tal o los teoremas, sino más que todo en los ejemplos para ver la necesidad de una lógica multivaluada, una lógica borrosa, en comparación con la lógica que nosotros conocemos, que es la lógica clásica, la de verdadero o falso, o uno, si lo llevamos a números, el uno para el verdadero y el cero para el falso, o uno para el pertenece y el cero para el no pertenece. Bueno, entonces, esta es la estructura. Vamos a hacer un paseo de la lógica clásica a la lógica borrosa con ejemplos. Vamos a ver operaciones, pero con ejemplos. Vamos a introducir, por supuesto, algunos operadores. No lo vamos lo vamos a definir, sí, formalmente, pero no vamos a analizarlos como tal, ¿no? Vamos a aplicarlos, eso sí. Y las referencias. Bueno, entonces, por ejemplo, vamos con este ejemplo. Este es un ejemplo. Vamos a ver cómo resolvemos este ejemplo con la lógica clásica que nosotros conocemos. El 0 para no pertenece y el 1 para sí pertenece, o 0 para falso y 1 para verdadero. Por ejemplo, tengo el universo de discurso, o el conjunto universal, este que está acá, los números enteros del 1 al 8, y voy a lógica clásica. Conjunto A son los I pertenecientes al universo, los elementos del universo, tal que ese elemento sea par. ¿Sí? Bien, entonces, evidentemente, sin muchas propiedades, deducción directa, lógica, tenemos que A es 2, 4, 6, 8. Escribimos solamente los elementos, pero sabemos que, y vamos a utilizar el grado de pertenencia, ya lo vamos a ver, ahí no está reflejado, ahí simplemente está reflejado los elementos. Sabemos que el grado de pertenencia de 2 al conjunto par es 1, es verdadero, 2 es par, es 1. Y el 4 es, el grado de pertenencia es 1, el del 6 es 1, etcétera, el del 8 es 1. Bien. Podemos formar incluso, por deducción directa, el complemento de ese conjunto. Serían los impares de este universo, por supuesto. Entonces, los impares de ese universo, pues sería 1, 3, 5 y 7. Bien. Ajá. Bueno, dado por comprensión, ese conjunto complemento es los I pertenecientes al universo, tal que I es impar. Bien, vamos a trabajar con los grados de pertenencia porque luego vamos a hacer operaciones y las operaciones
en ejercicios que no son tan directos, tan fácil como este, tan evidente, se hacen con operaciones sobre los grados de pertenencia. Ajá. Entonces, musu A de I, ¿sí?, es el grado de pertenencia del elemento I al conjunto A, ¿sí? Por ejemplo, A puede tener en la lógica clásica solo dos valores. Musu A de I es 1 si I pertenece a A. Y musu A de I es 0 si I no pertenece a A. Ajá, entonces ese musu A es una función que va del universo y la imagen es 0, el conjunto de dos elementos, 0 o 1. Esa es la lógica clásica, ¿sí? La bivaluada, dos valores, 0 o 1. Falso o verdadero. Bueno, por ejemplo, el grado de pertenencia, lo que había dicho en palabras, el grado de pertenencia de 2 al conjunto A es 1, claro. Al conjunto par, sí, es 1. El grado de pertenencia de 3 al conjunto A es 0, ¿sí? 3 es impar. 3 no pertenece al conjunto par. Bien. Bueno, entonces ahora vamos a colocar los conjuntos con los elementos y sus grados de pertenencia y los vamos a colocar todos los del universo. Fíjense que en el ejemplo anterior solo coloqué los que realmente pertenecen a A y dejé por fuera los que no pertenecen a A. Bueno, en este caso vamos a juntar todo. Ajá, entonces vamos a formar igualmente, estoy todavía en la lógica clásica, no he pasado a la lógica borrosa. Bueno, la lógica clásica es un caso particular de la lógica borrosa. La lógica borrosa es una extensión de la lógica clásica. Bien, entonces, otra manera de expresar ese conjunto A, pues, el elemento del universo con su grado de pertenencia. Bien, entonces, por ejemplo, sería el elemento 1 con grado de pertenencia 0. Recuerden que A es el conjunto de los pares del universo. Bueno, 1 no pertenece a ese conjunto, el 2 sí pertenece, grado de pertenencia 1 y así sucesivamente. El 3 no pertenece a ese conjunto, el 4 sí pertenece a ese conjunto y así sucesivamente. Y fíjense que en esta forma colocamos todos los elementos del universo en el conjunto A, pero hacemos hincapié en los que pertenecen y los que no pertenecen. ¿Sí? Gráficamente, si dibujamos esos puntos, son puntos pares ordenados, perdón, lo dibujamos en el plano y serían los elementos del universo y musu A sería el grado de pertenencia de ese elemento al conjunto A. Bueno, ahí vemos que para el 1 el punto negro es digamos, el punto en el plano. Para 1 en I le corresponde 0 como grado de pertenencia. Para 2, bueno, ahí está dibujado. Para 2 le corresponde el punto 1, grado de pertenencia 1 y así sucesivamente. Bueno, el complemento lo podemos sacar también directo. Complemento sabemos que es los números impares, pues el 1, el grado de pertenencia de 1 a los números impares sería 1. El 2, que es par, el grado de pertenencia a los números impares sería 0 y así sucesivamente. Bueno, no hemos necesitado hasta ahora fórmulas, sino por pura deducción directa. Bueno, esto es la lógica clásica, conjunto clásico, bivaluado, lo que hemos manejado. Es propicio, no es que la vamos a desechar. Por cierto, vuelvo y repito, la lógica borrosa es una extensión de la lógica clásica que cuando se puede trabajar con lógica clásica, pues se utiliza lógica clásica, que las operaciones son más sencillas. Pero cuando amerita un paso más, una lógica de más valores, multivaluada, pues necesitamos la lógica borrosa. Bien. La lógica clásica cuando sabemos con certeza si pertenece o no se pertenece. Por ejemplo, aquí par, impar, sabemos cuándo es par, cuándo es impar, ahí no hay un tercero. O es verdadero o es falso. Ajá, pero en la vida real, recuerden que la lógica, una de las aplicaciones es para inferencia, para toma de decisiones. ¿Sí? Dado unas condiciones, otras condiciones, se hacen unas agregaciones, unas operaciones y se da una implicación, una implicación, digamos, una orden.
una decisión. Bueno, en la vida real nos encontramos con variables o predicados que resultan ser imprecisos, vagos o inciertos. Por ejemplo, si tratamos de ubicar un color, una franela, por ejemplo, o perdón, una polera de algún color que si es rojo, por ejemplo, al conjunto rojo, si no es rojo, si está ahí entre rojo y fucsia o qué sé yo, ya uno duda. Y esa duda es la vaguedad, tiene que ver con la vaguedad. La imprecisión en el lenguaje, cuando uno dice está lejos, está cerca, eso ya, si usted va a ubicar un conjunto de elementos que esté lejos de alguna cosa o cerca de alguna cosa, o que sea alto, que sea bajo, ya ahí estamos en el camino de la imprecisión, ¿sí? O también pues ahí se solapan un poco imprecisión con vaguedad. Y la incertidumbre tiene que ver un poco con la estadística, por cierto. Desde que nació la lógica borrosa, Lofty Sade, 1960 y tanto, para acá, se ha tratado de desacreditar diciendo que es lo mismo que las probabilidades. No, la lógica borrosa es una extensión de las probabilidades bayesianas. Aquí en lógica borrosa, las funciones de pertenencia pudieran calcularse no probabilísticamente, sino determinísticamente o incluso por opiniones de los expertos, autoritariamente. ¿Sí? Entonces los métodos para determinar las funciones de pertenencia a veces se vale de probabilidad y ahí caemos en el terreno de las probabilidades, pero a veces no. La mayoría de las veces no. Y entonces, bueno, repito, la lógica borrosa es una extensión incluso de las probabilidades. Bueno, entonces, por ejemplo, cuando nos presentamos en eso, imprecisión, vaguedad, incertidumbre, pues tenemos que lo más aconsejable es utilizar la lógica multivaluada, la lógica borrosa. Entonces, bueno, veamos este ejemplo 2. Sigue siendo el mismo universo de discurso, el mismo conjunto universo, los números enteros del 1 al 8. Vamos a formar este conjunto B, los y pertenencia a ese conjunto universo que están cerca de 4,5. Cerca de 4,5. Si lo tratamos con lógica clásica, vemos que no es fácil o quedamos con un ruido, con con una duda en la mente, ¿sí? Ajá, cerca de 4,5. El 4 está cerca, pero ¿qué tan cerca? El 5 está cerca, pero ¿qué tan cerca? Bueno, yo aquí lo hice por mi criterio, digamos. Digo que el 4, el grado de pertenencia cerca es 1, pero ya sabemos que no debería ser 1, porque no está tan cerca de 4,5. Le puedo, aquí en lógica clásica, o es 0 o es 1. Bueno, le di el 1, el 0 no se lo merece tampoco. Bueno, ¿quiénes se merecen el 0? Pues los que están más lejos de 4,5 de este universo. Pues sería el 1, el grado de pertenencia a cerca de 4,5, le di el 0. Para el 2 también le di el 0. Le pude haber dado el 0,5, pero aquí en lógica clásica no me lo permite. Son pues, verdadero o falso. Y así sucesivamente. Bueno, entonces precisamente en este tipo de problemas, que son prácticamente en la vida real, nosotros hablamos así, nos desenvolvemos así, necesitamos otro tipo de lógica. Bueno, entonces aquí vienen los conjuntos borrosos que son una extensión de los clásicos. Los clásicos es un caso particular de los conjuntos borrosos. A los fuzzy sets, o conjunto borroso difuso. Los fuzzy sets, el grado de pertenencia de un elemento al conjunto B, en este caso estamos con el conjunto B, es un valor en el intervalo 0,1. Es decir, que mu sub B de I pertenece al intervalo 0,1. Por supuesto, aquí estamos, queremos dejar claro o necesitamos saber quiénes
el que menos pertenece y el que más pertenece, es decir, establecer un orden parcial, total, ojalá sea total. Bueno, el orden acá es el mismo orden total de los números reales, ¿sí? El 0 es menor que 0,01, el mismo orden. Y con eso sabemos cuándo un elemento pertenece menos o más a un conjunto. Entonces, el grado de pertenencia va de los elementos del conjunto U a el intervalo 0,1. Entonces, este mismo conjunto B, que son los elementos que están cerca de 4,5, lo podemos ahora expresar de otra manera, pero ya con valores no 0 y 1, sino valores en la gama continua de 0 hasta 1. Bien, entonces al 1 le sigo dando que está lejos, 0, o sea, no, el 1 está lejos de 4,5, no está cerca de 4,5, entonces el grado de pertenencia es 0. El 2 ya sí está más cerca, entonces el grado de pertenencia de 2 al conjunto cerca de 4,5 es 0,5. El de 3, pues eso se lo estoy dando yo, sería 3,8. El de 4 sería 0,9. Es una opinión particular del experto, digamos. Pero hay maneras determinísticas para hacerlo. Por ejemplo, permiso. Fíjense, aquí está. Esto es una manera determinística. Podemos calcular la distancia, sería 1 menos la distancia entre el número, vamos a poner, perdón, la distancia euclidiana. La distancia entre el número al 4,5. Y eso lo divido entre la distancia total, que es la distancia total, pues sería 0 y el máximo elemento sería, perdón, 8, perdón, 4,5, perdón, 4,5, 8 y por esta parte sería 0 a 4,5. Bien, sería, bueno, aquí no es simétrico, ¿sí? Aquí habían 3,5 y aquí hay, perdón, aquí es 1, perdón. Ah, sí, yo sí dije, algo me pasa. Sí, ok, entonces es simétrico, aquí es 3,5, 3,5. Bueno, sería una manera de calcular el grado de pertenencia, sería 1 menos la distancia del número a 4,5 entre 8 menos 4,5. Y ese sería el grado de pertenencia al conjunto B conjunto B del elemento I. ¿Ve? Esta es una forma determinística, esto no es probabilidad. Sí, ahí podrían utilizar cualquier otra fórmula de distancia, en este caso la distancia euclidiana. Por ejemplo, si fuese 4,5, perdón, aquí sería 0, aquí sería 8, la distancia de 4,5 a 4,5 sería 4,5. 1, sino 4,5. Aquí sería 4,5. Bueno, estoy aquí haciendo el intento, sería así. Si la distancia es 4,5, la distancia es 0. Si es 8, la distancia sería 4. Sí, ok, ahí está mejor el algoritmo para calcular la función de pertenencia. Y ahí calculamos la función de pertenencia de está cerca del conjunto B. Bueno, punto y aparte. Luego de este intento un poco improvisado allí, nos vamos a dibujar el conjunto borroso en el plano I y el grado de pertenencia mu sub B de I. Entonces vemos que para 1 sería el 0, para 2 el grado de pertenencia sería 0,5, para 3, bueno, ahí ya no sería estrictamente 0 y 1, 0 y 1, sino ahí sería una gama. Si estamos trabajando con variables discretas, si fuese continua, a lo mejor es una línea continua. Bueno, entonces el grado de pertenencia de 3 al conjunto B, que es cerca de 4,5, es 0,8. O sea, está cerca, pero no tan cerca.
el grado de pertenencia de 4 al conjunto B, que es cerca de 4,5, es 0,9. Sí, claro, 4 está más cerca de 3. Fíjense que 0,8 es menor que 0,9. Bien, ahí se establece una relación de orden. ¿Cuál está más cerca, cuál está más lejos? Los conjuntos clásicos, como le había dicho, es un caso particular de los conjuntos borrosos. Conjuntos borrosos son una extensión de los conjuntos clásicos. Y siempre con la intención de modelar de mejor manera la incertidumbre, la imprecisión y la vaguedad, se han estudiado otros conjuntos borrosos que son extensiones de estos conjuntos borrosos y que incluyen a la lógica clásica, ¿sí? Y que también incluyen a la lógica clásica. Bueno, en este caso, los conjuntos borrosos intervalos valorados, donde el grado de pertenencia de un elemento del universo al conjunto B o cualquier otro conjunto, pero estamos con este ejemplo particular B, el grado de pertenencia es un intervalo cerrado en el intervalo 0,1. ¿Sí? Es decir, el grado de pertenencia aquí en los intervalos valorados, perdón, es una función del universo a el conjunto de los intervalos cerrados en el intervalo 0,1. Y es el conjunto de los intervalos cerrados en el conjunto 0,1. Un ejemplo de eso, ya fíjense que la imagen no es un valor, es un intervalo. Esa es la imagen, un intervalo cerrado, denso, continuo. Entonces, tenemos que establecer un orden para ver quién pertenece menos o quién pertenece más. Cuando son valores reales, pues es el orden natural de los reales, pero cuando son intervalos, pues hay que establecer un orden. Sí, se estableció un orden parcial, dado dos intervalos, un intervalo AB es menor o igual, y quiere decir el orden parcial en los intervalos cerrados, menor o igual que el intervalo CD, sí, solo si A es menor o igual que C y B es menor o igual que D. Ok, entonces allí se establece quién es el menor y quién es el mayor. Por cierto, el menor es el 0, 0. El intervalo cerrado 0, 0, que es el 0. Y el mayor es el intervalo cerrado 1, 1, que es el 1. ¿Sí? Ese es el menor, el máximo y el mínimo y el máximo, perdón, en ese orden. Bueno, entonces vamos a hacer el conjunto borroso B con intervalos valorados. Ajá. Solo si perteneciente a U, tal que está cerca de 4,5. Bueno, con intervalo valorado, esto fue particular a mi criterio. El 1 sería el intervalo cerrado 0, 0,2. Para el 2, el grado de pertenencia del 2 al conjunto B es un intervalo de valores entre 0,3 y 0,6. Para 3, el intervalo entre 0,6 y 0,8. Para 4, que está cerca de 4,5, será un intervalo que se acerca al intervalo 1, 1, 0,8, 1. Y cuando se acerca, el intervalo se acerca a 1, 1, y cuando está más lejos, el intervalo se acerca a 0, 0. Gráficamente, sería eso. Para 1 es un intervalo, allí una línea continua, que lo estamos dibujando en el plano, ¿sí? Es un intervalo entre 0 y 0,2. Para 2 es un intervalo entre 0,3 y 0,6. Para 3 es un intervalo entre 0,6 y 0,8 y así sucesivamente. Fíjense que no son puntos, son intervalos. En cada valor del elemento, perdón, en cada i del universo, su grado de pertenencia es un intervalo, repito. Ok. Por ejemplo, el grado de pertenencia de 1, es lo que está cerca de 4,5, es el intervalo 0, 0,2. Conjunto de valores allí. Mire, de esta manera, ustedes estarán pensando por qué complicar la vida si con el de la lógica borrosa, el de un valor entre 0 y 1, podríamos resolver el problema. No, porque precisamente, bueno, no así, si no digo yo,
lo que pensaron en este intervalo valorado, pensaron en que la esencia de la lógica borrosa es no dar por exacto un valor, ¿sí? Entonces da una gama de valores como grado de pertenencia, ¿sí? Entonces, esa es más o menos la... Y, por cierto, se han aplicado y los sistemas, bien sea electrónico, inteligencia artificial, etcétera, aplicando intervalos valorados, han dado mejores resultados. O sea, prácticamente en esa onda están actualmente, intervalo valorado. Claro, necesita mayores, las operaciones son más complicadas, ya veremos algo de operaciones si nos da tiempo. Necesita mayor recurso computacional, pero como a medida que ha avanzado los chips, la tecnología, pues ha mejorado o han aplicado más los intervalos valorados y se han obtenido mejores resultados. El performance es mucho mejor con intervalos valorados que con lógica clásica o con lógica borrosa, la tipo 1, la de un elemento entre 0 y 1. Bueno, entonces, siempre con la idea de mejorar la imprecisión, vaguedad, incertidumbre, pues se han dado otros conjuntos que son extensiones de los intervalos valorados, que son extensiones de los fuzzy set, y que son extensiones de la lógica clásica. Y en eso andamos, por estos lados. Conjunto borroso de tipo 2. Necesita mucho recurso computacional. Hasta no hace mucho se están aplicando y las conclusiones, por cierto, las investigaciones andan por estos lados actualmente, entre intervalos valorados y conjunto borroso de tipo 2. Las aplicaciones, claro, necesitan mucho recurso computacional, pero a medida que, repito, que se va mejorando eso, las aplicaciones con estos conjuntos tipo 2 mejoran el performance de los intervalos valorados. Bueno, son extensiones de los intervalos valorados y que también incluye a las fuzzy sets y a los conjuntos clásicos. ¿Qué son los conjuntos tipo 2? Estos son nuestro objeto de estudio en las investigaciones. Pues el grado de pertenencia de un elemento del universo al conjunto B, si lo vemos tipo 2, es una función de 0,1 a 0,1. El grado de pertenencia ya no es un valor, tampoco es un intervalo, ahora es una función real de 0,1 a 0,1. El grado de pertenencia pues va del universo de discurso a el conjunto M. M es el conjunto de las funciones de 0,1 a 0,1, funciones reales de dominio 0,1 y el conjunto de llegada a 0,1. M es el conjunto de las funciones de 0, esta es otra manera de representar a M. Por ejemplo, el grado de pertenencia de un elemento I sub I del universo al conjunto B va a ser una función. Y esa función va de 0,1 a 0,1. Ya hacemos un ejemplo sobre eso. Es decir, se puede representar, las funciones se puede representar gráficamente como un par ordenado x f de x para todo x perteneciente al dominio, en este caso 0,1. Bien, si tomamos otro elemento del universo, el grado de pertenencia de ese otro elemento I sub 2, pues es otra función, o puede ser la misma, pero la llamamos G. Es una función de 0,1 a 0,1. Y así sucesivamente. Si escogemos otro elemento, pues el grado de pertenencia sería otra función de 0,1 a 0,1. Necesitamos un orden para ver menos a 1, ¿sí? Bueno, esta es una de las trabas que M, el conjunto de las funciones 0,1, 0,1, no tiene estructura de retículo, pero sí se han establecido dos órdenes parciales que son extensiones de los intervalos valorados y de los lógica borrosa y de tipo 1 y de la lógica clásica. ¿Qué son estos dos?
F son dos órdenes parciales que no son equivalentes en M, ¿no? F es menor o igual que G con este símbolo. Sí, solo si se cumple esta propiedad. Ok, no vamos a definir FR, GR. Son dos operaciones, no vienen al caso. Son dos operaciones de las funciones que se calculan para poder establecer si es menor o es mayor. Son órdenes parciales, no son órdenes totales. Y pueden haber elementos, por cierto, valga la redundancia, que no son comparables con este orden. Este es el orden, otro orden parcial, no son equivalentes. Es menor o igual que G si se cumple esto. Bien, FL y GL son operaciones, no la vamos a definir. No, en otra ponencia tal vez vamos más a análisis y profundidad. Bueno, el subconjunto L, la función que son convexas, que tienen esas condiciones, esas sí tienen estructura de retículo. Y los órdenes parciales son equivalentes, son lo mismo. En este caso se establece que F es menor o igual que G, sí, solo si FR es menor o igual que GR y GL es menor o igual que FL. Este menor o igual es el orden de los reales. El orden de los reales. Bien, en este caso, ¿quién es el mínimo y quién es el máximo? Para este caso de L, del conjunto de las funciones normales y convexas. El 0 barra o barra 0 es la función característica de 0. Es 1 si X vale 0 y 0 en otro caso. ¿Sí? Bueno, gráficamente aquí 0 barra sería algo como esto. Aquí está entre 0 y 1. Sería 1 cuando X vale 0. Este es X. Y en todos los demás casos, vamos a hacerlo en rojo, todos los demás casos sería 0. En todos los demás casos sería 0 y 1 cuando X vale 0. Esa sería la función 0 barra. Ese es el mínimo. El máximo sería la función 1 barra. Es una función de 0,1 a 0,1. Sería, aquí está el 0, aquí está el 1. Sería 1 cuando X vale 1, aquí, y 0 en los demás otros casos. Ok, entonces, este sería el mínimo y este sería el máximo en el conjunto de las funciones de 0,1 a 0,1, pero normales y convexas. Perdón, ya que estoy, perdón, ya va, que me perdí de la ponencia, disculpen ya. Perdón, ya, no sé cómo volver. El PDF, Pablo, que tienes que pinchar, creo. ¿Ustedes me ven allí la pantalla? Sí, Disculpe que sí, vemos. estoy perdido. El PDF, el Adobe, creo que es donde tú estás haciendo la presentación. Ah, pero yo no lo veo. Ahora no. Ah, ahora sí, ya. Gracias. Bueno, a mí la tecnología me gana un poco. He ido aprendiendo después de cierta edad. Ok. Ok. Disculpe. Entonces, bueno, ahí el 1 barra es el máximo. Es 1 si X vale 1 y 0 en otro caso. Esas son las funciones que son el máximo y el mínimo en L. Bueno, entonces vamos a expresar el conjunto B de tipo 2. Para eso escogí estas funciones x menos 1 al cuadrado, 1 menos x, h de x igual a x, j de x igual a x a la 8, para todo x entre 0 y 1. Son funciones de 0, 1, 0, 1, por cierto, son normales y convexas, porque tiene estructura de retículo, aunque estamos trabajando también en general, con M en general, sean normales, con los dos órdenes parciales, también estamos trabajando sobre eso. Estamos nosotros y muchos, no somos nosotros solos. Bueno, por ejemplo,
grado de pertenencia de 1 al conjunto B que está cerca de 0,5, perdón, de 4,5 sería F. F sería este. Ya lo van a ver gráficamente que tiene alguna coherencia. El grado de pertenencia 2 al conjunto B es la función G, esta función. Y así sucesivamente. De 3 al conjunto que está cerca de 4,5 sería H. El elemento 4 al conjunto sería J. El 5 sería J. El 6 sería H. El 7 sería G. Funciones, son funciones. Los grados de pertenencia son funciones. Aquí ya no se ven los números por ningún lado. Bueno, luego hay que analizar internamente cada función. Entonces el grado de pertenencia de 1 al conjunto B está cerca de 4,5, es la función f, es los pares ordenados x, f de x, tal que, para todo x, perdón, perteneciente a x, para todo x, perteneciente a 0,1. Sería entonces x y la función x menos 1, esto lo podemos graficar, bueno, esto es teoría de funciones. Y así sucesivamente. El grado de pertenencia de 5 al conjunto B es la función J. X como par ordenado se puede graficar de esa manera. Bueno, gráficamente, fíjense que X es el elemento del universo y su grado de pertenencia ya son funciones que ameritan dos dimensiones, funciones en el plano, de 0,1 a 0,1. Entonces, fíjese, para 1, su grado de pertenencia sería un corte transversal, sería una curva en un plano allí transversal, imaginario, cuyo eje horizontal sería X y cuyo eje vertical sería F de X. Bueno, esa sería la función F, graficado en el espacio en este caso, o en el plano transversal, la sección transversal. Bien, una función. Fíjense que cuando más se acerca, cuando la curva más se condensa, tiende, o no tiende, sino se condensa sus valores hacia el 0, pues es menor. Cuando su curva se condensa más hacia el X1, hacia el 1, como el 4 y el 5, pues sería mayor. Recuerden que aquí menor y mayor es orden de funciones de 0,1 a 0,1, los órdenes parciales que les indiqué anteriormente. Bueno, fíjense, entonces, esto en caso discreto. En caso continuo, que el universo fuese continuo, pues ahí sería una superficie, lo más probable, una superficie en el espacio, y si usted quiere un grado de pertenencia, tiene que hacer un corte transversal o perpendicular al eje de los elementos del universo. Al eje Y en este caso lo estoy llamando ahí. Ahí está. Bueno, algunas operaciones, vamos a verlo rápidamente. Realmente quería era, en este primer intento, ver cómo construir conjuntos con la lógica clásica borrosa. Puesto sí, bueno, esto vamos a pasarlo, por favor, Felipe, ¿cuánto tiempo me queda? Felipe. Creo que 15 minutos, 10 15 minutos. minutos, ok, bueno, Sí. gracias. Bueno, algunas operaciones que conocemos, la lógica clásica, pues es la negación o el complemento, o sea, el complemento que se calcula con la negación, la unión, la intersección y más implicaciones, etc. Vamos a ver las tres muy clásicas o muy tradicionales, que son el complemento o la negación, la unión y la intersección. Ok. Bien, entonces la negación la vamos a calcular con los grados de pertenencia. ¿Sí? El complemento y todo eso. Por ejemplo, el conjunto A que vimos al principio, que era los números pares, el complemento del conjunto A, nosotros lo dedujimos sin muchas operaciones, pero vamos a hacer alguna operación para que vean que se puede calcular haciendo alguna operación. Bueno, el complemento sería
el par ordenado I y su grado de pertenencia, que es la negación del grado de pertenencia de I al conjunto A, para I perteneciente al universo. Así formamos el complemento. N es una operación de negación, ahorita vemos cómo se define, sobre el conjunto de los grados de pertenencia, en este caso, mu sub A es el grado de pertenencia de I al conjunto A. Entonces, la negación de eso sería el grado, la negación, ya con la negación sería entonces el grado de pertenencia de I al conjunto complemento de A. Bueno, entonces N su mu sub A I es el grado de pertenencia de I al conjunto complemento. Ajá. En esta referencia, este paper, definieron la operación de negación de la siguiente manera. Sea un conjunto parcialmente ordenado, acotado, cuyo mínimo es el cero de ese conjunto y máximo es el 1 de ese conjunto, la negación de ese poset, de ese parcialmente ordenado, es una función que va de A a A, es un área, tal que cumple estas condiciones. N es decreciente, la negación del mínimo es el máximo y la negación del máximo es el mínimo, ¿sí? Es coherente, ¿sí? Si es verdadero, su negación sería falso. Y si es falso, su negación sería verdadero. Ajá. Si además cumple, bueno, esta no es estrictamente necesaria, pero es conveniente. Si cumple esta, la involutiva, la propiedad involutiva n de x igual a x, se dice que es una negación fuerte o involutiva. Repito, para que sea negación, hasta aquí. Negación fuerte, esta otra propiedad. En los conjuntos clásicos, la negación sería esta. 1 menos el grado de pertenencia. Esa sería la negación estándar. ¿Sí? Si el grado de pertenencia es 0, es 0, pues 1 menos 0 sería 1, la negación sería 1. Y si el grado de pertenencia es 1, es decir, verdadero, entonces 1 menos 1 sería 0, sería falso. Eso en los conjuntos clásicos. En los conjuntos borrosos de tipo 1, es decir, entre 0 y 1, también está esa, la negación estándar, 1 menos el grado de pertenencia, o otras. Hay familias de negaciones. Todavía se están descubriendo familias de negaciones en los conjuntos tipo 1. En los intervalos valorados también hay familias de negaciones. Está si tengo el grado de pertenencia AB, el intervalo AB, la negación de ese intervalo sería 1 menos B como límite inferior y 1 menos A como límite superior. Esa sería la negación estándar en los intervalos valorados. Hay otras familias en los intervalos valorados. En los conjuntos borrosos de tipo 2, eso es una de las cosas que hemos desarrollado el grupo de trabajo, negaciones, incluso hasta negaciones. Bien, en los conjuntos borrosos de tipo 2, es decir, con los grados de pertenencia son funciones. No presento ahorita porque no es el caso por ahora. Bien, entonces vamos a hacer esa operación, sea A, el conjunto A que venimos trabajando, los I que son pares, y B, el conjunto B que hemos trabajado, los I que están cerca de 4,5. Bueno, y el universo sigue siendo el mismo. Vamos a hallar el complemento de A. Ya lo habíamos hecho por deducción, pero vamos a hacerlo con esta fórmula. Sería, el A complemento sería 1 y el grado de pertenencia sería 1 menos 0. Para 2 sería 2 y el grado de pertenencia sería 1 menos 1. Estoy utilizando la negación estándar, 1 menos 1. Para 3 sería 3 y el grado de pertenencia sería 1 menos 0 y así sucesivamente. Y bueno, y haciendo esa operación obtenemos el conjunto que lo hicimos al principio. Este fue uno de los primeros de la presentación de hoy y lo hicimos por deducción lógica. Claro, el complemento de par sería impar
Y entonces el 1, el grado de pertenencia es 1 porque es impar. El 2, el grado de pertenencia es 0. Y así sucesivamente. Bueno, aquí lo hicimos con operaciones. Fíjense que es coherente. Bien, un conjunto borroso, pues lo podemos trabajar de la misma manera. El B lo hicimos como conjunto borroso. Este es un ejemplo que hicimos anteriormente. Su complemento sería para el 1, sería 1 menos 0, el grado de pertenencia al complemento. Para el 2 sería 1 menos 0,5, ese sería el grado de pertenencia al complemento y así sucesivamente. Por ejemplo, para el 6, el grado de pertenencia al complemento sería 1 menos 0,8. Aquí está. Bien. Y el resultado sería este. Ese sería el complemento. Por ejemplo, el grado de pertenencia de 3 al complemento sería 0,2. En intervalos valorados, pues un ejemplo que hicimos anteriormente, donde cada elemento tenía como grado de pertenencia un intervalo en 0,1, podemos hacer esa operación. B complemento sería para el 1, sería el límite inferior sería 1 menos 0,2, según la fórmula que vimos en la diapositiva pasada, y el límite superior sería 1 menos 0. Ahí está, esa es la negación estándar para los intervalos valorados. Y así hacemos con todos los elementos y obtenemos este. Este sería el conjunto dado elemento y su grado de pertenencia. Ahí está. Los grados de pertenencia son intervalos. Bien. La intersección, y ya aquí lo dejamos, bueno, Felipe me indica cuando ya esté sin pena, pues la intersección sería, el conjunto de intersección sería el elemento del universo y el grado de pertenencia. El grado de pertenencia es T de el grado de pertenencia de I y el grado, es decir, una operación binaria que se le hace a los grados de pertenencia tanto a A como a B. Ese sería el grado de pertenencia al conjunto de intersección. T, ¿quién es T? Bueno, T es una operación binaria denominada T-norma o norma triangular, por eso lo de T, norma triangular, sobre el conjunto de los grados de pertenencia, es binaria. Esto, T de esa operación, el resultado de esa operación es el grado de pertenencia de I al conjunto de intersección. Bueno, la T-norma o norma triangular definida en ese paper es en un conjunto parcialmente ordenado, cuyo mínimo es este, cuyo máximo es este. Es una operación que cumple con estas condiciones. Es binaria de A2 a A, tal que T es creciente en cada argumento, conmutativa, asociativa, y cuyo elemento neutro es el 1, el máximo. Bueno, esas es las propiedades que debe cumplir la operación de norma triangular, que es la que nos permite calcular el grado de pertenencia de la intersección de dos conjuntos. Repito, las operaciones las estamos haciendo no sobre los elementos, sobre los elementos. Bueno, en los conjuntos clásicos, la operación en los grados de pertenencia es el mínimo de los grados de pertenencia. ¿Sí? El mínimo es esto, el mínimo, en estos símbolos. Bueno, entonces el mínimo entre 0 y 1, ahí, o entre 0 y 0, o entre 1 y 1, ¿sí? En los conjuntos borrosos de tipo 1, también podemos utilizar el mínimo, que son valores entre 0 y 1, o podemos utilizar una familia, por ejemplo, el producto, hay otras, hay familias de operaciones de T-norma que nos dan intersecciones. Bueno, en los intervalos valorados también hay familias, podemos utilizar el mínimo. Si tengo el grado de pertenencia de I es el intervalo AB y el grado de pertenencia de I a B es CD, el grado de pertenencia de I a la intersección de ambos conjuntos sería este en los intervalos valorados. Ese es uno, hay también familias, aquí hay otra y hay familias. Hay fórmulas para calcular, incluso están caracterizadas, ¿sí? En general.
todas las T-normas. En los tipos 2, ese es otro trabajo que hemos hecho. Hemos determinado familias de T-normas sobre el conjunto de los M y sobre su conjunto L. Bueno, no viene al caso. Hagamos esta última operación, por ejemplo, en un conjunto clásico, A visto de esta manera, clásico, B si visto de forma difusa, entre 0 y 1. Vamos a hacer la intersección de ambos conjuntos. Para el 1 sería el mínimo entre el grado de pertenencia A y el grado de pertenencia B, de ese mismo elemento, ¿sí? Ok, sería el mínimo. Para 2 sería el mínimo de 1 entre 1 y 0,5. Aquí está, el mínimo entre 1 y 0,5. Y así sucesivamente. Y al hacer esa operación de mínimo entre los grados de pertenencia, obtenemos este conjunto de intersección. Por ejemplo, 0 es el grado de pertenencia de 1 al conjunto de intersección A intersectado B. Bueno, vamos a ver si es coherente. 1 es, A es los números pares, perdón. Y B los que están cerca de 4,5. Bueno, recuerden en la intersección que si uno de ellos es falso o es 0, ya el resultado es 0, ¿sí? Bueno, sí, efectivamente, uno de ellos es falso, entonces da 0. Ajá. Bien, este 3 se ve más, el 3, el grado de pertenencia a par es 0, falso. Y el grado de pertenencia cerca de 4,5 es 0,8. Al hacer la intersección sería el mínimo entre ellos, sería 0. Es coherente. Es coherente porque basta que no sea falso en una proposición para que la intersección sea falsa, en la ¿no? En la conjunción, perdón, conjunción. Bueno, entonces, eso. Y bueno, ya viene la unión. Bueno, ahí con ese ejemplo, la unión pues sería otro operador que se llama S. S es una T conorma, no S conorma, no, es T conorma, es una conorma triangular, es por lo de triangular. Y esas operaciones me generan grados de pertenencia a la unión, que necesita establecer propiedades. La propiedad de la T conorma es lo mismo, o sea, parecida, creciente en cada argumento, conmutativa, asociativa. Lo que cambia es el elemento neutro de la conorma, debe ser el 0. Bueno, y con eso podemos hacer operaciones entre conjuntos clásicos. La conorma en los conjuntos clásicos es el máximo. El máximo. Por ejemplo, si 1, el máximo entre 1 y 0, pues sería 1. ¿Sí? Y así, en los intervalos valorados, o sea, hay familias. Nosotros hemos, en los conjuntos grosos de tipo 2, hemos determinado familias. Y aquí hay un ejemplo. Ahí hicimos la operación y aquí da la unión, el elemento 1, la unión de los dos conjuntos que estamos analizando, ese es el resultado. Bueno, las referencias más íntimas, más ligadas a esta ponencia son estas. Bueno, muchas gracias por la atención y bueno, en una próxima ocasión. Muchas gracias, Pablo. Okay. Un agrado escuchar matemáticas. Me recuerdo cuando estaba en pregrado. Bueno, continuando con esta presentación, los que quieran hacer preguntas lo pueden hacer vía chat y yo le transmito la pregunta a Pablo. Así que, oye Pablo, Sí. esperando que alguien pueda hacer alguna pregunta. ¿Cuánto tiempo llevas tú investigando estos temas de lógica clásica y difusa? Bueno, a la par con mi posgrado. Ya, Posgrado lo comencé en el 2009 y lo terminé en el 2014.
el doctorado, ya. o sea, incluyendo todo, la escolaridad y la tesis. Ujú, Eh, mm, y hemos continuado con mis tutoras. Bueno, ya no le dicen tutora, directoras de tesis en España. ujú. Hemos continuado. Yo cada vez menos, me gustaría más, pero bueno, por cuestiones de tiempo cada vez es menos. Sí. Pablo, mira, Hay, tenemos ya hay preguntas. muchas ideas, pero no mucho tiempo. No mucho tiempo. El tiempo es. Muchas ideas, sí, muchas es- ideas, pero no mucho sí. tiempo. Sí. Mira, hay una Ajá, pregunta que hace sí. Nicolás, Ah, dígame. amigo. Sí, Tiene dos preguntas, Nicolás. Curioso. Entonces no pregunta, la, ¿se, ¿dónde la puedo? se- Déjeme ver. no puede? Ah, La puedo tú me la vas mencionar. a. Te la Ah, ok, comento, sí. ok, ok. Creo que abajo, no sé si tú tienes la opción del chat, probablemente ahí también puedes ver, Ajá, déjame ver. pero Mm, Déjame ver. Ok, sí, sí creo que lo conseguí aquí. ahí está. ¿Puedes ver la Ah, pregunta? sí, sí, sí. Ya, Veo dale. Carolina y Francisca. Sí, No, veo. ahora sí. Un Mm. poco más arriba, Pablo, Nicolás. Bueno, la pregunta es, Bueno, caracha. ¿se Bueno, puede voy a interpretar el mejorar en este intervalo aspecto. valorado? Ajá, ¿Puedes el leer la pregunta, intervalo no? valorado. Sí, dice, Ajá. ¿se puede interpretar el intervalo valorado como un rango de error? Es decir, el intervalo como una desviación estándar y el grado de Sí, pertenencia sí, como sí. una sumedia. Claro, Esto claro. pensando en cómo la Claro, inteligencia tú. artificial ah, aplica a los FUSI. Mm, Claro, claro. Mira, eh, la estadística, el intervalo valorado, sobre todo, se ajusta perfectamente a la estadística. Pero, repito, si tú calculas eso con métodos determinísticos, como el intento que quise hacer de una fórmula, bueno, a la final me resultó, ujú, de cómo calcular el grado de pertenencia sin probabilidades, sino con distancias, ¿sí? sí, Distancia euclidiana, euclidiana. ¿sí? Perfecto. Entonces, si utiliza método estadístico, cuadra. Repito, la lógica borrosa es una extensión de las probabilidades. No con eso quiero decir que las probabilidades no sean útiles porque es una extensión, pero yo no sé trabajar con las probabilidades, ¿sí? En pocas Mm, palabras. El que ya, sabe trabajar con las probabilidades y sabe un poco o mucho de lógica borrosa, se va a potenciar sus capacidades. Mucho, mucho, ya. mucho. De hecho, La segunda, así lo han hecho. ya, la Eso es pregunta lo nos que dice, hace. ¿el grado de Ajá. pertenencia puede ser determinado mediante funciones arbitrarias o debe cumplir ciertas propiedades? No, no, no. Depende de los casos, sí. Experiencia de los expertos. Por ejemplo, si tú pides eh, grado de pertenencia a estar dulce, un café, por ejemplo, que este es un té, pero fuese un café. eh, los elementos de discurso son los cubos de azúcar que le voy a añadir al café, ¿sí? Ujú, Uno, ese es trabajo no continuo, con discreto. Uno, dos, tres, ajá. En decir si está en su punto o no. No tiene nada que ver con cómo hacen los catadores de vino, catadores de café, ¿sí? Los expertos son los que te van a decir si pertenece o no pertenece al café dulce, preciso o no dulce, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Es una gama de... sí, El mismo color, rojo. Hay expertos en colores, en moda, que dicen esto es rojo, rojo, no sé qué. Y hay otros que no sabe si es rojo o no es rojo. Lo mete por allá en salmón, en durazno, en guayaba, qué sé yo. Sí, sí. ya, porque Ujú. esa respuesta que le acabas de dar fue una pregunta que hizo Carolina Schockeman, fue nuestra Ya, primera ya, invitada, ya, así ya. que no sé si Carolina más o menos y Nicolás resuelven esa pregunta, Pablo. Y por otro lado, Francisca también está preguntando, dice, Sí. Ajá. ¿alguna aplicación, si sabes, sobre lógica borrosa en computación? Sí, 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 sí. Sé, pero no sé hacerlo. Esa es una de las cosas que de mi debe.
Porque Ya, yo que estoy aquí en el núcleo, podríamos aplicarlo, por ejemplo, en las evaluaciones que uno tiene, rúbricas, cumple, no ya. cumple esto, ¿sí? Siempre es cumple o no cumple. Bueno, allí sería una primera aplicación, ¿no? No es que cumpla totalmente o no cumpla totalmente. Claro, usted da de acuerdo, desacuerdo, se dan 4 niveles, pero se podría Ujú. mejorar, dar infinitos niveles. Claro, necesita recursos computacionales para dar una decisión. No lo manejo, no lo manejo. Bueno, ujú. Yo sé, intuyo por la experiencia, ¿sí? Más o menos cómo hacerlo, pero no sé hacerlo. Bueno, Necesito saber Nicolás, computación, sí, necesito, Nicolás dice acá que se aplica en inteligencia artificial en la toma de decisiones. claro, sí, en Eso toma de es sin decisiones, duda. claro, donde haya incertidumbre, imprecisión y vaguedad, allí cabe la lógica borrosa. Claro, porque Sí. esas operaciones, por ejemplo, si tú quieres que algo cumpla con esto y esto, por ejemplo, en una lavadora, que esté seco y que esté suficientemente tiempo, por decir algo, dos variables, y haga la conjunción, bueno, el seco es borroso Mm. y que tenga tiempo, bueno, ese no es tan borroso, ese es más preciso. Entonces allí podría utilizar algoritmos borrosos con las operaciones borrosas. Necesita computación y dar un resultado borroso. Pero eso se puede, se llama hay una palabra técnica, ahorita no me viene, desfusificar. Algo ¿Ya? borroso como resultado final se desfusifica y se da en un valor 1 y 0. A la final, dele, intervenga o no intervenga. Sí, Sí, Carolina dice, nuestra mente usa lógica borrosa sin saberlo para es elegir. claro, pues exactamente. Es que nosotros, bueno, no nosotros, Lofty sabe y yo pues ahí siguiéndole los pasos. eh, este, la intención era eso, acercarse a la mente, al razonamiento, al proceso mental humano. Estamos muy lejos, lo que he leído y lo que yo siento realmente, estamos muy lejos del razonamiento humano, muy lejos, pero cada vez nos estamos acercando más. Estos procesos de Claro. inteligencia artificial, redes neuronales, lógica borrosa, es que se han fusionado temas, redes neuronales, lógica borrosas, no sé tanto con Big Data y Machine Learning, no, no, pero sí con redes neuronales mucho. Y la utiliza mucho esas redes neuronales, lógica borrosa, en el procesamiento de imagen. No, 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 en eso sí estoy Ya. perdido, perdido, cómo harán eso, realmente. Sí, Pero bueno, eso parte de, y quiero destacar también que parte de este seminario es esto, o sea, Pablo está presentando sus temas de investigación, que es matemática pura, pero por otro lado tenemos gente experta en otros temas de investigación y aquí es cuando se empiezan a cruzar las claro, disciplinas claro. y se empieza a Sí, generar la interdisciplinaridad. Entonces, sí, eh, por ese lado es agradable también escuchar algo muy puro como es la matemática, y por otro lado, las preguntas que hacen nuestros panelistas son eh, gente experta en otros temas, y derechamente, claro, efectivamente se cruzan estos temas sin saberlo uno, o sea, Pablo trabaja alimentando otra área para que otras áreas empiecen a solucionar otros problemas, y esto es la interdisciplinaridad. sí. Carolina, una pregunta, dice, ¿cuál sería el principal peligro ético de que esta lógica funcione aún más exacto? Eh, bueno, este, si me pregunta, es un criterio muy particular. Mm. La ciencia matemática es la donde yo me he manejado. No tiene ningún peligro. Para el que la inventa, para el que la desarrolla, no tiene ningún peligro ético. Es ciencia. Yo creo que el peligro ético es la persona que la utiliza, cómo la Efectivamente. utiliza. Ahí hay un cuchillo que sirve para salvar vidas y hay en una operación.
y hay un cuchillo que sirve para quitar la vida. mm, Todo depende que cómo la utilice cada quien. Pero el que inventó el cuchillo, por ejemplo, genial, un invento genial, genial. Cómo lo utilice, esa es otra cosa. Sí, mm, ok. sí, Eh, bueno, para cerrar esto, agradecerle a todos, principalmente a Pablo, por participar. gracias. Muchas gracias, Pablo, por tus temas Bueno, de gracias interés y de a ustedes. investigación. Espero que continúe con esto y al resto de los panelistas. Y a las siguientes charlas para que también sigan participando. Muchas gracias y bueno, nos estaremos viendo en otro meeting. Bueno, ¿Ok? bueno, muchas Gracias gracias. a todos, que estén bien, saludos a todos, Bueno, cuídense. muchas gracias. Chao, chao. Chao, bye.